ransomware hoy es un riesgo creciente para su negocio, porque, ah, porque la tasa, principalmente durante la pandemia, la tasa de eventos de ransomware ha crecido muchísimo y también los ataques son ahora mucho más sofisticados. Los ataques tienen un alto costo de recuperación, no solo costo técnico o costo financiero, pero también un costo en tiempo, así como impacto muy significativo en su negocio, porque cuando ocurre hay una pérdida de confianza de tus clientes acerca de tu marca. Bueno, hemos visto dos tipos principales de ransomware. El primero, crypto ransomware, cuando el atacante se usa una clave para cifrar sus datos, ¿sí? Y tiene que pagar para obtener esa clave y así recuperar sus datos. El otro tipo de ataque es el ataque de locker, cuando el atacante, una vez con acceso a su ambiente, a su entorno, va a quitar su permiso y usted va a ficar como al lado de fuera de su infraestructura. Y ahora, ¿por qué los ataques de ransomware son muy probables? ¿Cuándo son muy probables? Cuando tiene problemas o no tiene el mantenimiento apropiado de su infraestructura. Por ejemplo, cuando no tiene procesos de revisión de permisos. O mismo, muchas veces los profesionales de su empresa no tienen una cultura de seguridad, no tienen ese tipo de preocupación. Y muchas veces, por ejemplo, van a instalar los aplicativos cualquier tipo de aplicativo, sin una evaluación previa en las computadoras. Otro punto también es la estrategia de seguridad. Normalmente las estrategias de seguridad hablan mucho de prevención, cómo prevenir los ataques, pero hablan poco de cómo reaccionar a los ataques. Bueno, hablando un poco de cómo se ocurre un ataque de ransomware. Primeramente empieza con un acceso inicial. De alguna forma, como por ejemplo, una access key expuesta en la internet, se consigue obtener las credenciales. Y después puede, por ejemplo, una otra forma es como explotar vulnerabilidades en sus sistemas o su infraestructura AWS o también un malware que está instalado en las computadoras de las personas. Con eso se consigue, de una de esas formas, se consigue el acceso y se empieza a controlar parte de los recursos, parte del ambiente, ¿sí? Una vez que está dentro del ambiente, se tiene acceso, se empieza como movimentos laterales. A partir de un recurso, se va a comprometer a otros. Y también el escalamiento de privilegios, que es como cuando se consigue, por ejemplo, un acceso de un administrador, se puede dar permisos más altos a sí mismo. Y al final se ocurre el ataque en sí, que es cuando tiene un impacto a su empresa, ¿sí? Que empieza, por ejemplo, una fuga de datos, o por ejemplo, se puede como destruir todos los backups y con eso quitar sus chances de recuperar sus datos. O también, y al final, cifrar sus datos para que pueda pedir el resgate, ¿sí? Bueno, entonces, o que es muy importante cuando estamos hablando de ransomware, la conciencia que tiene que hacer la protección de sus datos, ¿sí? O que es importante, proteger su propiedad intelectual y los secretos de su empresa, y también proteger las informaciones de sus clientes, así como buscar al máximo la automación de las tareas para que pueda reducir los riesgos de errores humanos, por ejemplo. Una otra forma es escalar la visibilidad, el monitoreo, ¿sí? Para que tenga control de lo que ocurre dentro de su ambiente, de su entorno, y a través de los servicios nativos, las integraciones nativas que tienen los servicios de AWS, ¿sí? Se puede como escalar los mecanismos de seguridad, así como heredar los controles globales, por ejemplo, usando AWS Organizations. Para que mantenga el control de datos, es importante que administre el control de privacidad. Es importante también que tenga control de cómo y dónde está accesando los datos.
los datos y también hacer la gestión de quién accesa sus datos y de qué forma, ¿sí? Y también un control de cómo se cifran sus datos en el momento que va a almacenarlos. Bueno, AWS tiene recursos de protección de datos, ¿sí? Esos recursos, usando esos recursos se puede lograr como un control más grande o un control más granular sobre los accesos y también la aplicación de políticas de seguridad. Otro punto que ya he comentado es la reducción de riesgo operativo a través de la automación. Y por último también pueden buscar como soluciones en la red de parceros, principalmente parceros de redes de socios de AWS, ¿sí? Bueno, creo que esa pantalla, ese slide ya conocen, ¿sí? Es muy usada, pero o que es importante entender en ese slide es que en el modelo de responsabilidad compartida, AWS es responsable por la seguridad de la nube, mientras los clientes son responsables por la seguridad en la nube. Bueno, o que cambia, o que es importante entender en ese slide, los tipos de servicios, conforme, de acuerdo con los tipos de servicio que elija para usar, la responsabilidad compartida también cambia, ¿sí? Entonces, básicamente, tenemos tres tipos de servicios: servicios de infraestructura, servicios de encapsulados y los servicios abstractos. Bueno, para dar un ejemplo de ellos, imagina coger o tener instalado un motor de bases de datos y una instancia S2, ¿sí? Entonces, básicamente, AWS es responsable por el sistema operativo. Y lo que está arriba es de responsabilidad de los clientes, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de un servicio encapsulado como Amazon RDS, pueden ver que la responsabilidad del cliente es mucho menor, ¿sí? Entonces, básicamente, la configuración, definir la escalabilidad y también el control de acceso. Ahora, por fin, cuando hablamos de servicios abstractos, por ejemplo, como DynamoDB, que es una base de datos, no SQL, serverless, lo que tiene que controlar es solamente el acceso, ¿sí? Mucho más sencillo. Bueno, pero cuando ocurre un problema, ¿o qué debería hacer? Claro, accionar el plan de recuperación de desastres. Pero, o que ocurre, por ejemplo, haciendo una analogía, es cuando tiene un seguro de un coche, ¿sí? Debería hacer el seguro antes de tener un problema con su coche, ¿sí? Y el plan de recuperación de desastres pasa lo mismo. Para empezar un plano de recuperación de desastres, ¿sí? Se empieza eligiendo las aplicaciones. Para que saiba elegir las aplicaciones por nivel de criticidad, hablamos de dos conceptos principales, dos objetivos. El objetivo de punto de recuperación y el objetivo de tiempo de recuperación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se hace un backup diario, tiene un punto de recuperación de 24 horas. Para algunas aplicaciones está bueno, pero para aplicaciones del mercado financiero, imagina perder como un día de transacciones. Es inaceptable. Entonces, es importante entender el punto de recuperación como el tiempo que es aceptable para perder los datos. Y también el tiempo de recuperación, que es el mismo tiempo que va a llevar para conseguir volver a funcionar su aplicación o su servicio y todo. Bueno, para eso AWS tiene un servicio que se llama AWS Backup, ¿sí? Que básicamente va a hacer la copia de datos de los servicios de almacenamiento y los servicios de base de datos gestionados en la plataforma, ¿sí? Para empezar a usar, se crea un plan de backup y el plan de backup, una vez ejecutado, va a crear la copia de los datos, ¿sí? Una cosa muy importante es también las bóvedas de respaldo, ¿sí? Que son, básicamente, se puede usar como una caja fuerte, ¿sí? Que puede configurar un tiempo para retención de sus backups. Entonces, mismo
que el atacante consiga acceso como administrador, no va a conseguir cómo quitar sus backups, ¿sí? Y ese tiempo, en ese periodo de recuperación. Otro punto que es también elegir la clave para cifrar sus backups, ¿sí? Entonces, mismo que consiga copiar un backup, no va a conseguir obtener sus datos. Bueno, pero cuando hablamos de aplicaciones más críticas que tienen un tiempo de recuperación muy menor, mucho menor, ¿sí? Tenemos que usar otras herramientas. Una de ellas es AWS Elasticsearch Recover, ¿sí? O que hace essa herramienta que es distinto es la copia asíncrona de los discos. Entonces opera a nivel de bloques. Entonces tiene un disco que su sistema está usando en su ambiente de producción, ¿sí? Y va a hacer una copia para un ambiente de stage. Y así cuando ocurre un problema, se puede usar ese ambiente para recuperar sus datos y también sus aplicaciones. Y acá estamos hablando de minutos, dependiendo del volumen de datos, de segundos. Bueno, entonces las ventajas que puede sacar de Elasticsearch Recover son un mejor RTO, un tiempo de recuperación menor, una configuración que es muy sencilla, es muy simple de usar y también una forma de minimizar los riesgos, ¿sí? Y también no solo tener los procesos de failover, pero también los procesos de failback para volver al estado original. Bueno, y ahora para hablar un poco de cómo proteger sus aplicaciones en la plataforma de nube, sí, Omner. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Allá atrás, ¿todo bien? Sí, gracias. Me presento, yo soy Omner Barajas, arquitecto de soluciones, especialista en seguridad, y justamente les voy a dar recomendaciones para protegerse contra ataques de ransomware. Básicamente lo que hice es ordenar esas recomendaciones en diferentes categorías. Una de las categorías es patching and hardening, que justamente, comenzamos con la idea de que para tener un fundamento base que nos ayude a crear instancias donde corremos nuestras aplicaciones, nuestros procesos, se recomienda tener imágenes seguras o imágenes con configuraciones seguras, y para ello tenemos el servicio de Amazon S2 EC2 Image Builder, que básicamente es una fábrica de lo que se denominan Golden Images, que nos permiten crear imágenes base, lo que comentamos, ¿no? ¿Cómo funciona este servicio? Nosotros tomamos una imagen que va a ser la base fundamental con la que vamos a trabajar, la customizamos, le ponemos paquetes, software, configuraciones seguras, tal vez hacemos el hardening ahí. Ese servicio nos permite hacer pruebas donde podamos probar su ejecución, hacer pruebas de desempeño de los paquetes instalados, etcétera, y después desplegar esas imágenes a otras cuentas o incluso a otras regiones. ¿Qué significa esto? Que una vez que nosotros tengamos, digamos, una definición de lo que queremos asegurar para nuestra empresa, nosotros es solamente desplegarla y hacerla disponible a otros equipos. ¿Cómo funcionaría para un equipo, por ejemplo, de testers? En este caso, si tenemos nuestros testers ahí, nosotros les hacemos llegar la imagen a su cuenta, ¿no? A la cuenta de pruebas. Los testers lo que van a hacer es configurar o hacer disponible esta imagen al template de configuración de un grupo de autoescalamiento, por ejemplo, y entonces el grupo de autoescalamiento se va a encargar de hacer un despliegue automático tomando esa imagen como la nueva, ¿no? La nueva de todo. Por ejemplo, saca de circulación una de las imágenes y la reemplaza automáticamente con la nueva imagen, ¿no? La imagen segura. De tal manera que los desarrolladores pueden probar sus aplicaciones, pero teniendo una base fundamental, segura, de configuraciones seguras, que nosotros como especialistas sabemos que les va a ayudar a protegerse contra ataques de ransomware, ¿sí? Y así, de forma automatizada, eventualmente va a desplegar sobre todo nuestro grupo de autoescalamiento. Del lado de parches, ¿no? De patching, tenemos nuestro servicio estrella que nos permite hacer múltiples cosas como es AWS Systems Manager, pero tiene una funcionalidad particular que se llama Patch Manager.
Esto nos permite desplegar de forma automatizada estos parches a las diferentes instancias. Pero además tiene funcionalidades adicionales como ventanas de tiempo en las que queremos hacer los parches, el rate en el que queremos aplicar los parches al mismo tiempo en los servidores, o también hacer listas de distribución donde especificamos, digamos, estos parches de seguridad, instálamelos probablemente cada día, ¿no? Cada 2 días, cada 3 días, o los parches en general de sistema operativo cada semana. Podemos tener esa granularidad de instalación de parches, pero de forma automatizada hacia nuestras instancias y también soportando servicios o sistemas operativos, Linux, Windows y otros sabores de Linux, ¿no? Del lado de parches para lo que son servicios administrados, justamente entra en juego lo que les platicaba Leo, ¿no? El modelo de responsabilidad compartida. ¿Qué significa? Que aquí la responsabilidad recae sobre nosotros, sobre la AWS. Nosotros ya nos encargamos de darles una plataforma segura y ustedes se van a encargar de administrar los accesos, los datos que depositen, tal vez algunos grupos de puertos que quieren donde desean conectarse, pero en general ya pueden ustedes tomar ventaja y heredar esos controles para asegurar sus cargas de trabajo. Una buena idea, una buena recomendación y buena práctica es que tomemos bases, como por ejemplo los benchmarks de CIS para Amazon Linux 2. Ustedes pueden tomar esos benchmarks que sabemos que son conocidos en la industria, tomarlos como su primera imagen y de ahí customizar lo suficiente para cumplir sus necesidades de negocio, de seguridad o de sus políticas, ¿no?, internas. Estas están disponibles justamente en el Marketplace de AWS para que ustedes puedan simplemente suscribirse, obtener la imagen y a partir de ahí hacer sus Golden Images. Tomen en cuenta también que tenemos por aquí un link de un ejemplo que ustedes pueden tomar de los repositorios de AWS Symbols para hacer esos despliegues usando pipelines, ¿no?, que se automatice toda esa secuencia. Otra categoría, reducir privilegios. Es otra categoría de las que quiero platicar para protegerse contra el ransomware. La primera consideración, viendo desde un punto más alto o más global, viene la recomendación de utilizar acceso federado. Cuando tenemos nuestras cuentas, lo recomendable es que podamos centralizar la administración de usuarios, así como permisos, ¿no? Crear roles, crear grupos, centralizar el acceso, hacer el enforcement de políticas de nivel central hacia las cuentas y también poner funcionalidades adicionales como por ejemplo el multifactor authentication, ¿no?, o doble factor de autenticación. Aparte, la parte de federar la administración de usuarios, pues nos permite ofrecerle a nuestro usuario una única experiencia para loguearse tanto a cuentas como aplicaciones como servicios nativos en AWS. Entonces se recomienda que para forma administrativa ustedes tomen la posibilidad de utilizar un proveedor de identidad que les permita federar el acceso a sus cuentas. Y una vez que estamos ya hablando de la cuenta, también se recomienda, otorgar el principio de mínimo privilegio para los permisos que otorgan a las cuentas de AIM, sus usuarios, ¿no? Es decir, si ustedes tienen desarrolladores, operadores, administradores, que se asignen políticas estrictamente con los permisos necesarios de lo que necesitan hacer para realizar su trabajo, ¿no? No más de eso. ¿Por qué razón? La recomendación es muy general, ¿no? Pero trasladándolo al punto de vista de protección de ransomware, es decir, si una cuenta se compromete en algún momento, no queremos que haya escalación horizontal, ¿no?, o transversal entre las cuentas, por lo tanto el mínimo privilegio va a ayudar a tener un impacto minimizado. Y ahora, ¿cómo hacemos un enforcement para que aún así, cuando tenemos un ambiente multicuentas, podamos forzar a los usuarios a que no vayan más allá de los límites que queremos que vayan? Un tema es el boundaries, ¿no?, lo que tenemos en IAM, que podemos establecer límites de servicios. Pero aún así podemos ir un paso más arriba. Las SCPs o Service Control Policies, eso los ponemos a nivel de organización y hacemos enforcement a las cuentas hijas, ¿no? Las que están colgando de la cuenta raíz, las podemos desplegar. ¿Qué pasa? Que podemos delimitar qué APIs están disponibles, qué servicios funcionan, qué no funcionan, qué regiones sí funcionan, cuáles no. Y aunque un administrador, incluso una cuenta root de una cuenta hija, de una cuenta en general de AWS hija, quiera hacer una destrucción masiva,
Si está limitada por SCP desde la cuenta padre o de la cuenta root, va a estar limitada, ¿no? Entonces es una forma de ir un paso más arriba, poner un control que limite y haga ese control adicional, una capa adicional de seguridad para evitar escalamientos horizontales o transversales entre nuestras cuentas. ¿Cómo funcionan? Así en forma general, si yo administrador tengo permisos de admin, ¿no? y puedo hacer todo en la cuenta, pero mi SCP de la cuenta root dice que solo puedo acceder a Amazon S3, eso quiere decir tiene que ser un match, mis permisos con los permisos que me da la cuenta root, y eso es lo que puedo hacer. De esa forma funciona y de esa forma ustedes pueden planear sus políticas entre sus cuentas. Otra categoría, segmentación y redes, ¿no? Segmentación de redes y cuentas. Establecer una estructura multicuenta siempre es una buena práctica. Utilizando AWS Organizations, ustedes pueden establecer diferentes unidades organizacionales que les ayuden a organizar sus cuentas. Es decir, tengo una cuenta para seguridad, una cuenta para desarrollo o múltiples cuentas para desarrollo y producción, de tal forma que puedo también granularizar para la función de las cuentas, ¿no? Y de esa forma ya planeo mis políticas y planeo qué tipo de permisos les voy a dar, qué APIs necesitan acceso, cuáles no, qué regiones activan, cuáles no, desde un punto de vista alto, ¿no? Una estructura multicuentas que me ayude a organizar de forma amplia. Pero si quiero bajar ya las cuentas, la recomendación es que limiten y segmenten a nivel de VPC. ¿Cómo se logra eso? Bueno, tienen sus VPCs tales por función, pero también puedo limitar el tráfico que hay de flujo entre los VPCs o los recursos desplegados dentro de esos VPCs. Es decir, puedo usar security groups, ACLs, otros controles, balanceadores, etcétera, que me ayuden a delimitar o hacer microsegmentación, que evite también, digamos, la transferencia indiscriminada de posible malware, en este caso un ransomware. Otra recomendación es mantener las personas fuera de los datos, ¿no? Es de los principales eslabones que debemos proteger en nuestras arquitecturas, en nuestras cargas de trabajo. ¿Qué servicio tenemos aquí para ayudarlos a hacer eso? Bueno, tenemos System Manager, como les comentaba, es un servicio estrella porque tiene funcionalidades, y la funcionalidad es Session Manager. ¿Qué hace este servicio? Bueno, me permite administrar mis instancias sin necesidad de abrir puertos administrativos. Es decir, para Windows o para Linux, yo puedo conectarme a la instancia abriendo una consola desde mi navegador. No necesito puertos SSH abiertos o de Remote Desktop en caso de Windows. No necesito administrar llaves y no necesito tampoco lo que conocíamos antes como Host Bastion. Me deshago ese problema, cierro puertos de seguridad y aún así puedo administrar el acceso a mis instancias. ¿Cómo funciona? Bueno, aparte de la funcionalidad de que el usuario, bueno, el acceso se controla a través de cuentas de IAM y políticas de IAM, ¿cómo funciona? La instancia es la que se conecta al servicio. Yo me conecto al servicio y me da una consola en mi navegador. ¿Qué funcionalidades extras tiene? Tengo tracking de todo lo que haga en esa cuenta. Todos los comandos que teclee, todas las salidas de comando quedan guardadas de tal manera que yo puedo tener alta visibilidad de lo que ocurre, exponiendo mínimamente esas instancias para administrarlas. Del lado de ransomware, lo que poníamos aquí era automatizar un runbook. Es decir, una emergencia, tienen una emergencia, un caso que necesitan investigar, un evento de seguridad. Ustedes pueden, a través de permisos de IAM, darle permisos a una persona para que en cuestión de segundos pueda rápidamente acceder a la instancia. ¿Sí? No necesitan abrir puertos, crear reglas de firewall, darle permisos a crear el usuario en la máquina local. No, todo está resuelto con el servicio de Session Manager. Login y monitoreo, aquí, bueno, se recomienda tener tracking de todo lo posible, ¿no? Se recomienda tener eventos de datos, eventos administrativos y justamente complementar con login de host y de sus balanceadores. Habilitar el servicio de WireDuty, Amazon WireDuty es recomendado, ya que justamente nos va a permitir analizar logs y detectar anomalías o detección de intrusos. En la parte de seguridad del monitoreo, les recomiendo AWS Security Hub, que me permite hacer un host centralizado, donde desde un solo punto me permite visualizar la postura de seguridad de mi cuenta o de mi organización completa. ¿Cómo funciona? Las herramientas envían hallazgos y entonces
puedo desde ese punto tener visibilidad de servicios de AWS, herramientas de terceros o evaluadores de contenido, ¿no? Perdón, de contenido, de cumplimiento. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer ahí? Filtro qué pasa con mis hallazgos, tal vez quiero filtrar los críticos o los altos y tomar acciones automatizadas como por ejemplo envíame un correo, ábreme un ticket de mis herramientas, envíame un mensaje en Slack, ¿no? Puedo hacer múltiples cosas. Tenemos también, bueno, Security Hub también permite hacer evaluaciones de seguridad automatizadas a través de diferentes estándares y además ofrecemos el Well Architected Framework que les permite comparar y ver qué tan seguras están sus aplicaciones basadas en las buenas prácticas de AWS. Justamente este repositorio de AWS Security Assessment les permite también, a través usando herramientas open source, hacer una evaluación de la postura de seguridad y hace checks automáticos que verifican hallazgos relacionados a ransomware. En el punto de respuesta a incidentes, como mencionaba Leo, no se limiten a solamente prevenir, ¿no? Estén preparados para actuar cuando suceda algo y a través del amplio portafolio de servicios de seguridad que tenemos, ustedes pueden estar preparados, pueden estar visualizando lo que sucede en sus cuentas y pueden filtrar y hacer acciones automatizadas para justamente reaccionar a tiempo ante esos eventos. ¿Qué pueden hacer? Pueden disparar una lambda que ejecute código, puedo correr un runbook justamente en System Manager, Session Manager, para que me dé acceso a un administrador. Puedo hacer infinidad de cosas que me ayude a reaccionar ante eventos de ese tipo. Y ahora viene Juan a hablarles de cómo Meli hace eso para proteger su infraestructura. Gracias, Auner. Hola, muy buenas tardes para todos. Un dedito arriba, porfa, si me escuchan bien. Excelente, buenísimo. Para empezar, queremos contarle un poco de algunos casos de éxito que hemos implementado en Mercado Libre, en cómo estamos explotando al máximo las capacidades de AWS para justamente cómo protegernos, contener y ser resilientes ante el ransomware. Para empezar, vamos a dar un rápido contexto de cómo está nuestro ambiente en cloud. Esto nos va a permitir tener el contexto y una introducción para entender cómo son los controles que hoy tenemos en nuestro ambiente. De ahí, teniendo este contexto, vamos a pasar a ver qué es lo que tenemos particularmente en nuestros controles implementados. Vamos a empezar a ver cómo controlamos y desplegamos nuestra infraestructura, cómo actualizamos nuestros sistemas operativos para contener el patching, cómo hacemos hardening de nuestras imágenes y también cómo utilizamos Endpoint Detection and Response para nutrir y complementar todo el tema de respuesta a incidentes. Finalmente estaremos cerrando en la premisa de arquitecturas de Zero Trust o cero confianza, cómo garantizamos el mínimo privilegio en cada una de nuestras cuentas. Para empezar, hablemos un poco de nuestra historia. Cerca del año 2000 nace nuestra infraestructura. Allí nace algo que denominamos el monolito, una arquitectura bastante sencilla y tradicional, en donde aquel entonces teníamos diferentes oportunidades de mejora para soportar toda la demanda de Meli. Y es que Meli empezó a crecer a pases agigantados. A medida que esta escala de Meli fue creciendo, fuimos encontrando que nuestra infraestructura iba creciendo a la medida de la demanda. Para esto, nuestra primera postura fue adoptarnos en un esquema IaaS con microservicios en algo que nosotros denominamos Meli Cloud. Una vez estuvimos en Meli Cloud, seguimos encontrando oportunidades de mejora donde dijimos, bueno, tenemos que seguir evolucionando para mantener la promesa de valor a nuestros clientes. Con eso evolucionamos a OpenStack. En OpenStack llegamos a tener alrededor de 2.000 servidores físicos y más de 22.000 instancias productivas. Sin embargo, nuestro time to market aún no estaba acorde al crecimiento de nuestra demanda. Allí pasamos a un modelo PaaS. En este modelo PaaS dijimos, hola y bienvenida la estandarización. ¿Qué queríamos decir ahí? Y es que básicamente queríamos abstraer las tecnologías, llevar todas las buenas prácticas de infraestructura y de seguridad, habilitando herramientas a nuestros desarrolladores para que se focalizaran únicamente en el desarrollo y mejora continua de nuestros productos. De esta manera logramos que estuvieran un poco extraídos de lo que es toda la operación y su foco centrarse en la mejora continua del producto. Finalmente logramos tener una arquitectura donde estamos en el punto en este momento que es apificada, escalable, desacoplada y automatizada, donde nuestro principal cloud provider es AWS. Con todo este camino que fuimos recorriendo en el
en esta transición y seguimos identificando oportunidades de mejora y lecciones que fuimos adaptando en este camino. Para eso, algunos de los números que hoy tenemos, hoy en producción tenemos más de 130.000 instancias productivas distribuidas en 4 cloud providers. Tenemos alrededor de más de 9.000 instancias en donde en promedio tenemos 8.000 despliegues diarios. Incluso en nuestra capa de tráfico estamos viendo un pico de más de 400 millones de requests por minuto para nuestro site. Finalmente, desde el lado de seguridad vamos a seguir teniendo el reto de cómo vamos a ser flexibles y cómo acompañamos el negocio habilitando que podamos seguir creando valor para nuestros clientes. Todo esto lo centralizamos en un lindo equipo, más de 10.000 personas trabajando con un único objetivo en cómo democratizamos el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. Todo esto nos apoyamos en diferentes frameworks de seguridad, en donde tenemos 4 grandes pilares. El primero es cómo identificamos, cómo protegemos, cómo detectamos y también cómo respondemos. Sobre estos 4 lo vamos a englobar en lo que es una estrategia bien definida de Disaster Recovery. Ahora volquémonos un poquitico y vamos a hablar de cómo está la tendencia del ransomware en el mundo. Para eso, en esta gráfica vemos cómo a medida que va pasando el tiempo tenemos un aumento en lo que es el impacto, la complejidad y el volumen del ransomware. Sin duda alguna, cada vez que va pasando el tiempo, el ransomware va teniendo técnicas más avanzadas y por ello nosotros desde el lado de ciberseguridad debemos estar preparados para ser resilientes contra el ransomware. Con ello, del lado del cliente, nosotros tenemos la responsabilidad de cómo aseguramos nuestra infraestructura y cómo hardenizamos cada uno de los servicios. Para eso, se abre un nuevo concepto, los misconfiguration. ¿Qué son los misconfiguration? Es cómo no configuramos adecuadamente un servicio de infraestructura, lo cual nos permite abrir una superficie de ataque y por ende mayores vectores de ataque. Para eso los invito a que empecemos a ver cómo fuimos mejorando nuestra postura de seguridad en cuanto a la infraestructura en Meli y para ello vamos a hablar básicamente de 2 grandes plataformas o 2 grandes ambientes. Aquí la premisa es tener presente que todo esto lo manejamos para un ambiente multicloud, sobre todo para que opere a gran escala. Vamos a empezar hablando de ello. ¿Qué es Fury? Fury es una plataforma sobre la cual se desarrollan, despliegan y gestionan en producción gran parte de las aplicaciones de Meli. Con eso vemos que las aplicaciones que están en su interior tienen la capacidad de utilizar todos los servicios de AWS, pero ahí también extraemos servicios propios de la plataforma de Fury para poder apoyar a los desarrolladores y también una capa de tráfico que nos permitan la comunicación en cada una de las aplicaciones. Finalmente, como les mencionaba al principio, los desarrolladores solamente ven el front de Fury, en donde todo el trabajo de la plataforma y la infraestructura que está ahí para ellos es completamente transparente. ¿Qué queremos ahí? Que los desarrolladores se focalicen y estén muy concentrados en el desarrollo del producto y la mejora del mismo. Con esto tenemos 4 grandes beneficios, que es la simplicidad. Si lo vemos del lado de la herramienta, vamos a entender que todo está unificado y centralizado. A nivel de arquitectura, realizar un paso a producción para nosotros es bastante sencillo. Y para todo el tema de manejar incidentes en el ambiente productivo, dado que medimos el uptime de todos los servicios y tenemos métricas relacionadas con todos con ellos, vamos a tener un tiempo de respuesta bastante rápido cuando tenemos algún inconveniente. Temas de seguridad. Aquí promovemos todas las mejores prácticas para que la infraestructura nazca de manera segura. Y finalmente nuestra solución fue desarrollada e implementada para que tuviera alta disponibilidad y escalabilidad, ya que somos resilientes a toda la demanda que tenemos. Esto es el ambiente de Fury. Ahora bien, vamos a lo que es el ambiente de Fury. Para Fury tenemos un esquema multicuenta donde estamos apalancando y utilizando, explotando al máximo la capacidad lo que es AWS Organization. Y dentro de ello, como nos mencionaba Abner, tenemos cuentas segregadas para cada una de nuestras necesidades, utilizando controles básicos como la Service Control Policies. De manera transversal tenemos Cloud Controller, otra herramienta que nos ayuda para el control y la gestión de las cuentas y todo su contenido. Aquí cabe mencionar que el término Fury nos referimos a aquellos casos específicos donde por X o Y motivo no pueden ser cumplidos dentro de Fury. También tenemos el concepto de ambientes efímeros donde utilizamos infraestructura como código para garantizar la resiliencia de nuestras arquitecturas.
Finalmente, 4 grandes beneficios. Es una herramienta donde tenemos todo centralizado y versionado porque nuestros desarrolladores conocen todos los flujos por los cuales estamos trabajando, y es reproducible porque nuestra infraestructura se puede desplegar en cualquier punto de la historia. Finalmente, es confiable porque garantizamos la seguridad en cada uno de los pipelines de despliegue, donde tenemos herramientas que nos aseguran que las soluciones nazcan de manera segura a nivel de infraestructura. Con esta introducción y entendiendo este contexto, vamos a empezar a ver cuáles son los controles que tenemos implementados para justamente cómo ser resilientes ante el ransomware. Aquí vemos un poquitico de la agenda, de lo que hemos mencionado en la agenda para empezar, pero aquí tenemos una premisa, y es que cuando vamos a abordar una solución de seguridad, tratamos de hacer un research en entender a nivel comercial qué herramientas nos solucionan todos nuestros inconvenientes, y aparte de eso, cómo se adaptan a toda nuestra escala y magnitud de nuestra infraestructura. Si la respuesta es un no o un parcialmente no, vamos a recurrir a herramientas open source. En este escenario, si seguimos obteniendo la misma respuesta, nosotros en Meli lo desarrollamos. Por eso, las iniciativas y proyectos que vamos a ver a continuación, podemos encontrar un mix entre desarrollos propios de Meli in-house y también servicios nativos de AWS, en donde cada uno de ellos tratamos de explotar al máximo sus capacidades. Para ello vamos a empezar a imaginarnos cómo vemos nuestra infraestructura a alto nivel, cómo la empezamos construyendo. Y es que en Meli siempre tratamos de buscar la vanguardia y la innovación, tratando de romper el molde y viendo de manera diferente desde una perspectiva donde podamos seguir evolucionando. Para eso somos conscientes que a nivel de ciberseguridad lo que tenemos que implementar tiene que estar a la altura de nuestra infraestructura y magnitud. En todas esas respuestas que fuimos encontrando surgieron 3 iniciativas. Estas 3 iniciativas parten, la primera de ellas es Denis. Denis es una iniciativa que está basada en detectar eventos y tomar acciones para garantizar que no se salgan de nuestra línea base de seguridad en términos de infraestructura. Allí tenemos 3 grandes módulos. El primer módulo es un orquestador que desarrollamos en Meli que se encarga de ir tagueando los recursos en función de un riesgo. Ahora, a medida que vayan desplegando las soluciones e encontremos desvíos en los controles que tenemos, surge un nuevo módulo. Ese módulo nos ayuda a identificar todos los eventos que tenemos. Ahí como base utilizamos EventBridge e incluso utilizamos CloudWatch para estar monitoreando su comportamiento. Finalmente tenemos el último módulo, que es cómo aseguramos que estos misconfiguration no crecen a gran escala en nuestra infraestructura. Y para eso nos comunicamos con las APIs de AWS para que cuando se desvíe un recurso de nuestra línea base, tengamos en cuenta que podamos hacer un rollback del recurso y este no se pueda quedar productivo en nuestra infraestructura. Ahora bien, de otro lado, Denis tiene una relación directa con otra de nuestras iniciativas, Matroska. Es un Cloud Secure Posture Management en donde tenemos la postura de seguridad y el estado de salud de toda nuestra infraestructura. Esto siempre lo pensamos en la magnitud de Meli para que sea multi-cloud y sobre todo para que opere a gran escala. Lo que tenemos en Matroska es básicamente con 3 pilares fundamentales. Lo primero, adoptamos todas las buenas prácticas de AWS que nos recomienda para desplegar nuestra infraestructura. Lo segundo son todas las buenas prácticas a nivel de estándares que nos garanticen un compliance, incluso para entes reguladores. Y por tercero, tenemos un framework desarrollado en Meli en donde tenemos escenarios muy particulares de controles a la medida que adaptamos en Matroska para tener una vista íntegra y completa de cómo está a nivel como de continuous compliance nuestra infraestructura en el tiempo. Ahora bien, pueden surgir desvíos en este proceso. Por eso creamos otra iniciativa que se llama Bullman, Vulnerability Management. Es una iniciativa que nos ayuda a ser eficientes y oportunos a la hora de reportar vulnerabilidades. Y todo esto finalmente lo terminamos enmarcando en todo lo que es una metodología basada en riesgos en Mercado Libre. De esta manera vemos cómo vamos construyendo la infraestructura segura. Así vamos a ir adentrándonos por capas para empezar a ver cómo trabajamos el hardening de nuestras imágenes. Ahí, como lo mencionaba Homer ahorita, partimos de un esquema de referencia del benchmark de SIS. Y para eso tenemos unas AMIs, digamos, de referencia, donde construimos una Golden AMI y a raíz de él instalamos las dependencias y los paquetes necesarios, si son para Fury o una custom
una custom AMI si es para Fury. Finalmente tenemos una lista de chequeo donde recibimos como uno de los puntos de entrada todas las capacidades que nos puede entregar Inspector, para finalmente decir que nuestra AMI está en compliance para que pueda ser desplegada en producción. Con eso tenemos nuestra base en cómo estamos desplegando nuestras instancias. Ahora, cómo estamos manejando el tema de patching. Y ahí empecemos hablando del ambiente de Fury. En Fury nuestro patching está basado en AMIs, en donde hacemos un escaneo continuo, donde tenemos un scheduler que se comunica con un módulo serverless. Este módulo serverless se encarga de ver toda la infraestructura que tenemos disponible y en producción en Fury. Ahí tenemos 3 APIs desarrolladas por Meli. La primera es Catalog. Esa API de Catalog se encarga de ir a identificar todos los paquetes, librerías y dependencias que están instalados en las AMIs y también en las instancias en producción. Todo esto finalmente se lo entregamos a otra API que se llama Reports, pero Reports también recibe como entrada algo que encuentra otra API que se llama Enrichment CVS, que continuamente está yendo a revisar en los diferentes vendors cada paquete qué vulnerabilidad conocida tiene. De esta manera, el API de Reports es capaz de identificar en toda nuestra capa de cómputo qué vulnerabilidades conocidas hay por cada una de nuestras dependencias y también qué vulnerabilidades conocidas tiene. Reports es capaz de ir a lanzar una oportunidad en Fury. ¿Qué es una oportunidad en Fury? Una sugerencia sobre la plataforma para que los desarrolladores, a través de diferentes estrategias de despliegue, puedan hacer de manera transparente una actualización de nuestra infraestructura. Esto tenemos por el lado de Fury. Del lado de Fury tenemos el mismo esquema, nuestra misma base, generando oportunidades en Cloud Controller. En esta vez lo que hacemos es una actualización en la infraestructura como código, y ahí lo que tenemos es System Manager. ¿Qué hacemos con System Manager? Realizamos todas las estrategias de patching y beneficios que vimos ahorita hace unos minutos que nos contaba Omner, y ahí la API de patching se encarga de ir a interactuar con System Manager y Patch Management para poder hacer el despliegue de todos los patching para las infraestructuras donde encontremos las oportunidades. Finalmente tenemos una nueva API de coverage, a este ladito de acá, que nos ayuda a tener el nivel de cumplimiento de nuestras instancias, cuáles están pudiendo parchear y cuáles no. Y los escenarios donde encontremos que no se pueden parchear, tomar acciones para garantizar de que lo podamos ejecutar. Bien, estamos en el punto donde estamos implementando controles sobre la infraestructura que tenemos corriendo. Pero ¿qué pasa cuando la instancia está productiva y cómo podemos encontrar comportamientos anómalos de algo que pase al interior de la instancia? Pues allí tenemos EDR, una solución de Endpoint Detection and Response, que nos ayuda a estar monitoreando de manera constante y viendo como todas las capacidades de detección que pueden pasar en los comportamientos anómalos dentro de la instancia. Allí tenemos una comunicación donde con bondades de inteligencia artificial, el EDR va aprendiendo los comportamientos anómalos que puedan tener nuestras instancias productivas. ¿Qué tenemos con esto? Una construcción de redes custom y redes automáticas que van nutriendo los comportamientos anómalos y así ser proactivos al momento de tener un posible evento de seguridad. De otro lado, el EDR finalmente va a ser nuestro primer control. ¿Cómo lo vamos a complementar? Con GuardDuty. GuardDuty finalmente lo que tiene es una detección inteligente ante todas las amenazas que se puedan presentar en una instancia, teniendo un constante monitoreo. Ahí nos aprovechamos de todas las integraciones que tiene nativas GuardDuty con todo lo que es tráfico de red, DNS logs, S3 y bueno, otras más. Dentro del módulo de Malware Protection tratamos de explotar todo lo que es un Threat Intelligence y un módulo de Machine Learning para que todo esto lo podamos unificar a través de varias lambdas y lo podamos llevar a una solución open source que se llama The Hive. ¿Qué es The Hive? Una plataforma de respuesta a incidentes. ¿Qué logramos con ella? Que todo el triaje de los posibles eventos que se vayan presentando vayan siendo efectivos y oportunos. Y detrás de esto, un equipo muy grande que nos ayuda a que todos estos eventos que se vayan presentando los atendamos de manera oportuna. Finalmente, The Hive se va a empezar a comunicar con una plataforma tipo serverless que se llama Socles, y en Socles vemos como los servicios nativos de AWS tipo serverless, tipo API Gateway, tipo Step Functions, tipo lambdas, generan lo que son workflows.
¿Qué son los workflows? Perdón. ¿Qué son los workflows? Finalmente la ejecución de playbooks para la respuesta automática de posibles eventos de seguridad. Y ahí nuevamente, como factor fundamental, está nuestro equipo de respuesta a incidentes que se encarga de hacer un análisis en la profundidad en entender cuándo el evento es un posible evento o no es un falso positivo. Bien, partiendo del concepto de arquitecturas de cero confianza, vemos que una de sus principales bondades es cómo garantizamos el principio del mínimo privilegio en todas nuestras identidades en AWS. Con eso, el diagrama que estamos viendo acá es una solución completamente desarrollada por Mercado Libre, en donde si la vemos del lado derecho de ustedes, tenemos Pulp Fiction, que es una herramienta que nos ayuda a tener una visual completa de todo lo que está identificando la solución. Con esto tenemos un frontend Grafana donde estamos viendo su comportamiento. ¿Qué hace la API de Metrics? Se encarga de ir a identificar todas nuestras identidades principales y lo que hacemos es ver todas las políticas que tiene asociadas, sean Custom Policies o Managed Policies. Finalmente, el API de Metrics se encarga de ir a hablar con el servicio de IAM, en donde hacemos un match con todo lo que está sucediendo con Access Advisor. ¿Qué queremos lograr ahí? Que efectivamente empecemos a reconocer todas las políticas que se están utilizando, pero que conservemos las que tienen el principio del mínimo privilegio. Para eso, de igual manera, generamos oportunidades en Cloud Controller y la Governance API se encarga de hacer ese match en decir cuáles políticas se están utilizando y cuáles no. Todo esto finalmente lo tenemos centralizado en una base de datos Dynamo. ¿Qué es lo que queremos tener ahí? Todas las versiones de las políticas implementadas, tener trazabilidad y auditoría para, en caso de que sea necesario, tener un rollback de manera oportuna. Todo esto se centra como en un orquestador, que es Pulp Fiction Trimmer. ¿Qué hace él? Hablar directamente con las APIs de IAM y de esta manera lo que hacemos es que podamos realizar una actualización de la política, sea que la desatachemos y creemos una nueva política donde garanticemos que tienen las políticas con el mínimo privilegio, y de esta manera, digamos que cumplimos el objetivo de que todas nuestras identidades solo tienen las políticas necesarias para su operación. De esta manera fuimos avanzando en cómo estas iniciativas van desde identificación, detección y protección, y con ello lo importante que quiero citar como una frase muy genial que me gusta de Henry Ford, y es que cuando estamos trabajando todos los temas de ransomware, finalmente necesitamos crear equipos que tengan la perspectiva completa, que nos ayuden desde la identificación hasta una definición de un desastre recovery que sea necesario. Y la frase es: si vamos juntos es un comienzo, si nos mantenemos juntos es un progreso, ahora si trabajamos juntos es un éxito. ¿A qué quiero llegar con este punto? Y es que si nuestros equipos de trabajo logran tener en su mentalidad que ejecutemos con excelencia, que si vamos a tomar un rol lo hagamos de manera un riesgo, lo hagamos de manera responsable y consciente, que siempre probemos todas nuestras soluciones, algo que nosotros llamamos en Meli como el beta continuo. Y finalmente, ¿cómo hacemos para que nuestros equipos den el máximo, no se limiten y sobre todo se diviertan haciendo ciberseguridad en el cloud? Muchas gracias. Los puntos claves, los mensajes principales, ¿sí? Así como hablamos, el ransomware es un riesgo para el negocio y continúa creciendo, ¿sí? Es importante una estrategia, no solo para prevenir, pero también para recuperar. Y también implementar soluciones, así como Meli, así como Mercado Libre, ¿sí? Y también buscar la automación de las tareas al máximo posible. Hacer las pruebas periódicas. Un backup que no funciona no sirve. Cifrar los datos y aislar los espacios. Una estrategia, por ejemplo, de multicuentas. Para conocer más los sitios de entrenamiento como Skill Builder y también certificaciones, para hablar con nosotros o para obtener los enderezos de más materiales, las direcciones de más materiales, ese QR code. Vamos a sacar una foto, ¿sí? Por favor, levantar las manos, ¿sí? Para sacar una foto.
Muchas gracias.